En Primera de Samuel nos ha ocupado en esta serie que hemos titulado El hombre conforme al corazón de Dios. En el libro de Primera de Samuel estábamos allá en el capítulo 17. El domingo pasado continuamos esta serie. Antes de comenzar queremos saludar a la audiencia radial que nos escucha por la radio. Siempre venimos del púlpito de nuestra iglesia y se transmite los sábados a las 8 de la noche en la 1450 AM en el programa Sola Gracia, donde exaltamos la gloria y la soberanía de Dios en todas las cosas. Queremos recordarle a nuestra audiencia radial las conferencias que vamos a tener con el pastor Sugel Michelén el día 5, 6, 7 y el 8 también en nuestra iglesia y en otras iglesias. Continuamos entonces con esta serie que hemos titulado El hombre conforme al corazón de Dios. Hemos visto y hemos anunciado, explicado que el hombre conforme al corazón de Dios es Jesucristo, ¿verdad? Dice, pastor, pero yo pensaba que era David. Bueno, si usted nos ha ido escuchando a lo largo de la serie, le hemos explicado que el rey David era un tipo del verdadero hombre conforme al corazón de Dios, que es nuestro gran Señor y Salvador, nuestro mediador, Jesucristo hombre, ¿verdad? Y por medio de Él hemos alcanzado esta salvación y esta gracia. Pero le plació a Dios levantar a un hombre que se llamaba David para mostrarnos las características de un hombre conforme al corazón de Dios. Y nosotros entonces podemos, número uno, darle gracias a Dios por la redención en el verdadero hombre de acuerdo al corazón de Dios, y porque también podemos mirar a hombres en la historia que han seguido, ¿verdad?, las pisadas de nuestro Señor, que han caminado de acuerdo a los mandatos de Dios y que tienen lecciones para nosotros, para aprender y enseñarnos. Nosotros veíamos el domingo pasado que Dios había escogido a un nuevo rey sobre Israel. Su nombre era David, el hijo de Isaí, que Dios lo había escogido y no lo había escogido por apariencias externas. Hemos dicho que el hombre conforme al corazón de Dios es llamado así no por las apariencias o actos externos, sino porque Dios ha puesto su corazón en él. A la pregunta, ¿cómo podemos ser un hombre conforme al corazón de Dios? Bueno, teniendo el corazón de Dios en nuestra vida. ¿Cómo podemos tener el corazón de Dios en nuestras vidas? Tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que recibir esa vida de Dios. La vida del Espíritu debe ser implantada en nuestro ser. Eso es lo que la Biblia llama nacer de nuevo, nacer de arriba. Eso sucede cuando el Espíritu Santo nos pone en la persona de su Hijo, nos aplica a nosotros, cuenta a nuestro favor la obra de Jesús, perdonándonos, limpiándonos, aceptándonos en Él, dándonos fe y arrepentimiento para confiar en Dios y un corazón, dice la Biblia ahora, de carne. Que teníamos un corazón de piedra o ajeno, ignorante a la vida de Dios, pero ahora en el milagro del nuevo nacimiento se nos es dado un nuevo corazón para sentir con el corazón de Dios y conocer a Dios. David tenía este corazón. Hemos visto que David fue llamado a ser ungido como rey cuando era un pastorcito de ovejas, que no lo habían contado, que no estaba en la reunión donde se iba a realizar la unción. Estaba el resto de sus hermanos, pero a él no se le había llamado. Sin embargo, él estaba ocupándose de sus responsabilidades. Él estaba ocupándose de una misión de trabajo que él tenía y la estaba realizando fielmente. Hemos dicho que el hombre conforme al corazón de Dios tiene una misión de trabajo que hacer, que es fiel a sus responsabilidades. Hemos visto también que cuando el rey Saúl, desechado por Dios, pero todavía en el trono, dice que era atormentado de un espíritu malo de parte de Dios, que pensaron en llamar a un hombre que pudiera refrescarlo, que pudiera traer calma y paz a su espíritu. Y cuando pensaron en ese hombre, pensaron en David, el pastorcillo. Alguien se había fijado en él.
como un hombre que podía refrescar, alentar, inspirar, como un hombre en quien estaba la presencia de Dios. Hemos leído que las personas que recomendaron a David dijeron, y Dios está con él. Hemos dicho que el hombre conforme al corazón de Dios, la mujer conforme al corazón de Dios, se caracteriza porque la presencia de Dios está en tu vida, porque Dios está con nosotros, porque Dios es visible en nosotros a los que nos rodean. Hemos visto que el hombre conforme al corazón de Dios camina también en confianza y pasión por su Dios. Y esto nos lleva entonces a 1 Samuel 17, donde leyendo yo, releyendo esta historia, me encuentro con este versículo 17. Vayamos a 1 Samuel 17 y 18 y quiero retomar aquí otra idea que quiero empezar a compartirles en esta mañana. Dice así 1 Samuel 17 y 18. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos una efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000. Y mira si tus hermanos están buenos y toma prenda de ellos. Ya tienen hambre ya, hablar de comida. No se preocupen, ya saldremos a comer. Pero qué interesante, pueblo, que David ya había sido ungido rey de Israel. ¿No es verdad? Ya había sido David ungido, se había derramado sobre él el aceite de la unción. Había venido el profeta y había profetizado y había ungido a David como el rey de Israel, pero nada ha cambiado en la vida de David todavía. Aparentemente, es decir, no ha entrado en su posición exaltada como rey. Y es muy interesante que sus hermanos están en la batalla, tienen el privilegio de ser soldados y luchar como los ejércitos de Jehová. Y David, el ungido rey de Israel, el padre le dice que tiene que hacer un delivery. Le dice, me hace falta que hagas un delivery a tus hermanos de comida, de pan. ¿Cuántos de nosotros hemos visto cuando ha llegado a nuestra puerta el pizza delivery? ¿Verdad? Cuidado porque que te puede tocar a la puerta a lo mejor es un ungido de Dios, ¿verdad? Y yo pensaba y decía, el hombre conforme al corazón de Dios, aunque ha recibido un gran llamado de Dios. ¿Cuántos saben que hemos recibido un gran llamado de Dios? Dice la palabra que hemos recibido un llamado grande, santo. Dice la palabra de Dios que somos embajadores y representantes de Dios en este mundo. ¿Cuántos saben eso? ¿Cuántos saben que cuando salimos allá afuera nosotros somos llamados embajadores del Dios Altísimo y los representamos delante de los hombres? Dice también la palabra que somos pueblo escogido, pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio. Somos sacerdotes del Dios Altísimo, del Dios verdadero. Nosotros hemos recibido un gran privilegio, una posición exaltada en Jesucristo. Pero yo me pregunto si cuando Dios ha traído privilegios a tu vida, si cuando Dios te ha llenado de lo profundo de esta posición exaltada que tienes en Cristo, tu actitud ha cambiado y te has llenado de orgullo y te has llenado de altivez y de vanidad. Empezando a pensar que ahora tú en esta posición eres ¿qué? Mejor que otros. Y muchas veces cuando pasa esto nos damos cuenta porque empezamos a funcionar de una manera en la que pensamos que hay cosas que son dignas de nosotros hacer, pero otras cosas que no son dignas para nosotros hacer. Que hay lugar y posición que yo debo tener, pero hay otro lugar y posición a la que no me debo rebajar. Que hay personas con las que me debo codear y con las cuales debo estar, pero hay otras con las cuales no debo ni siquiera ser visto. ¿Verdad que esa es la vanidad y el corazón humano? Y el orgullo que se levanta en nuestra carne, en el antiguo hombre, ¿verdad?
Pero me llama mucho la atención que el hombre conforme al corazón de Dios ya ha sido ungido como rey. Ya él sabe de parte de Dios lo que ha recibido y ahora su padre le llama para que sea un delivery boy. Para que le lleve estos panes y estos quesos y vaya a ver a sus hermanos y se los entregue y les sirva y vea cómo ellos están y regrese trayéndole noticias a su padre. ¿Y qué hizo David? Papi, ya yo no soy un delivery boy. Ya tuviste que vino el profeta y tuviste la posición exaltada que me ha dado. Papi, ya yo soy, acuérdate, el rey de Israel y el hombre ungido. Yo no puedo hacer ese trabajo. Yo no puedo rebajarme de esta manera. ¿Dijo eso David? No, ¿verdad? El hombre conforme al corazón de Dios es un hombre que camina en humildad. Y es un hombre que cualquier tarea que Dios nos da no es muy pequeña. ¿Cuánto quizás nosotros quisiéramos tener, verdad? Un ministerio grande, visible. Pero ¿y qué si Dios te llama a ti a un ministerio pequeño y aparentemente muy invisible? ¿Dónde te está llamando Dios a ti? Y quizás tú dices, no, eso no es lo que yo esperaba del llamado de Dios a mi vida. Esa no es la tarea que yo pensaba que debía realizar. ¿Y cuántos de nosotros a veces, habiendo recibido este gran llamado de Dios y entramos en el reino de Dios y decimos, no, yo no puedo rebajarme de esa manera. Yo no puedo quizás llegar a esa posición. No puedo hacer tal cosa porque Dios me ha llamado de una posición exaltada. Hermano, eso no es de Dios. ¿Sabes? Muchas veces conocemos el carácter de una persona viendo cómo esa persona trata a personas de las cuales no esperamos recibir beneficios grandes, importantes. Por ejemplo, ¿cómo ustedes tratan a su médico, a su doctor? ¿Verdad que todos entramos en la oficina de nuestro médico? ¿Cómo? Con un gran sentido de respeto, de admiración. Mi salud está en sus manos. ¿Cuántos de nosotros hemos ido hasta delante de un oficial de inmigración? Porque mi estatus legal está delante de este juez, de esta corte o de este político. Le voy a pedir esta petición mía. Sí. Sí, yo sé, nos pasa así, ¿verdad? Después conversamos, gloria al Señor. Pero pueblo, ¿cómo nosotros nos codiamos o tratamos? Aquellas personas que nos pasamos diariamente y pensamos quizás que no tenemos que tomar el tiempo o que quizás Dios no nos ha llamado a servirlas a ellas o que quizás son muy insignificantes. Pregunta, ¿cómo tú te relacionas con la persona en el mercado que cuando tú terminas tu compra te está poniendo ¿qué? Tus cositas en tu java? ¿Has pensado cómo tratas a esa persona? ¿Cómo tratas tú a ese que limpia el piso cuando tú estás en tu trabajo? ¿Te has fijado? A veces estas personas son invisibles, ¿verdad? Invisibles. ¿Cómo tratas tú a ciertas personas que Dios ha puesto en tu vida y a tu alrededor y que son tu prójimo, pero para ti son o invisibles o insignificantes o no tienes tiempo para ella? Pero si cambiaran a esa persona y pusieran a otra persona diferente, como alguna de estas que hemos mencionado, ¿cómo sería tu trato, tu tiempo y tu servicio a ellas? Hermanos, el hombre conforme al corazón de Dios no hace distinción de personas. No hace distinción de personas. El hombre conforme al corazón de Dios, dice la palabra, dice Pablo en Filipenses capítulo 2, considera a otros como superior a ellos mismos. Yo no sé tú, pero a mí me enseñaron, igual que tú, todo el mundo. Mejor, nadie. Pero eso no es lo que dice la Biblia, ¿verdad? La Biblia dice considerar a otros como superiores. Y dice no mirando cada uno por sus propios intereses, sino ¿por qué? Por los intereses de otro. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios.
Ese es el hombre que Dios quiere levantar en su iglesia. Ese es el pueblo que Dios quiere levantar en un hogar, en una casa. Esos son los hombres que Dios quiere poner en un centro de trabajo, en una comunidad, en este mundo. Ese es el pueblo y ahí nos quiere llevar Dios y transformarnos. Dice la palabra, no se enciende una luz y se pone ¿dónde? Debajo de la mesa, sino se pone arriba para que alumbre a todos. Y dice, así vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Y dónde comienza? Hermano, comienza con esas actitudes de nuestro corazón. Y con esas zorrillas que se van metiendo, que empiezan a darnos una actitud como errónea, errada delante de Dios, y tiene que ver con nuestro orgullo y nuestra altivez y nuestra vanidad. Es muy interesante que David fue como gustosamente a servir a sus hermanos. A él lo habían dejado fuera. Él podía decir, papi, yo no voy a ir ahora. No es mi lugar, tengo mis ovejas, buscar una justificación. Yo me pregunto si a veces Dios te pone donde tú quizás no quisieras estar para probarte. Yo me pregunto si a veces Dios trae a tu vida circunstancias que te son muy desagradables y opuestas. Y Dios quiere probar que en esa situación tu actitud, lo que va a salir de tu corazón. Dios quiere probar si tú vas a caminar de acuerdo a las pisadas de aquel que nos dejó ¿qué? Ejemplo. ¿Qué ejemplo nos dio Jesús? Bendecid y no maldigáis. Bendecid a los que os persiguen. No respondáis con mal a aquellos que os hacen mal, mas orad por ellos. Responder el mal con el bien. Ese es el hombre conforme al corazón de Dios. Eso es lo que Dios había puesto en el corazón de David. Eso es lo que Dios está haciendo y transformando en nuestras vidas. Parecieran lecciones muy sencillas, pero ese es el corazón de Dios. ¿De qué nos vale ser rey sobre Israel? ¿De qué nos vale ser el pastor, ser el ministerio de esto, el ministerio de aquello? Si nuestro corazón está como carcomido y hemos dejado que las zorras entren corrompiéndonos en orgullo, en vanidad, en soberbia, en dureza de corazón. El hombre conforme al corazón de Dios, ahí va David a servir a sus hermanos. Sirve. ¿Estás tú sirviendo donde tú estás? En tu hogar, en el centro de trabajo, en tu iglesia. Pastor, quiero servir. Quiero servir. Y sabes, tú sirves porque sirves. Es decir, no es como muchos han dicho, bueno, el que sirve, sirve. Si no sirven es que no sirves. ¿Cuántas personas han dicho, yo no puedo hacer nada, yo no sirvo? Pueblo, si Dios te ha salvado, si Dios te ha redimido y te ha perdonado, Dios tiene un llamado para tu vida. Y el llamado toma diferentes funciones y, ¿verdad? Y llamados específicos, pero es un llamado a servir. ¿Qué quiere decir? A ministrarle a otros, a ser el siervo de otro. Llegó David, ustedes saben, el domingo pasado vimos el resto de esta historia. Se encuentra con una situación. Se encuentra con la situación que el ejército está paralizado. Los hijos de Dios, los escuadrones del Dios vivo están paralizados de miedo delante de un opositor que es gigante, grande, valiente, poderoso y que está antagonizando al ejército de Israel. ¿Y qué pasa con David? Cuando David llega en su función, y él iba con una función que era importante, pero escucha pueblo, todo lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, lo debemos hacer ¿para qué? Para Dios. Y lo que debemos estar siempre pensando es dónde Dios me está poniendo y qué Dios está haciendo a través de lo que yo estoy haciendo, que Él está conectando con su reino y su agenda eterna.
Pueblo, donde Dios te ha puesto y a donde Dios te está llevando, no hay ninguna casualidad. Nuestro Dios no es un Dios de casualidades. Nuestro Dios no te lleva por veredas y senderos que Él no ha ordenado en su providencia con un propósito. Y Él llevó a David allí en aquel momento. El padre y él pensaron que era simplemente para hacer un delivery, pero Dios tenía otros planes. Dios tenía otros planes, porque iba un hombre a hacer un delivery, pero en su corazón lo que había es un delivery de pasión, de alabanza y de adoración a Dios. Yo no sé cómo tú estás haciendo lo que estás haciendo y cómo te estás moviendo en este mundo. Pero el hombre conforme al corazón de Dios, su corazón está lleno ¿de qué? De una entrega a Dios de adoración, de alabanza, de celo por mi Dios, por mi reino, por la vida en Él. Dice la palabra de Dios, dice buscar las cosas de arriba, donde vuestra vida está ¿qué? Escondida en Cristo. Aparentemente alguien dice, ¿qué es lo que hay en un delivery? Ahí está escondida. En ese delivery, si tú pones tus ojos, ¿dónde? Arriba. Ahí está escondida tu vida en Cristo. Allí en ese lugar donde tú estás, en ese hogar, en esa situación, en esa dificultad donde te encuentras. Allí, si tú pones los ojos, dice que nosotros no nos movemos por vista, sino que nos movemos mirando las cosas que no se ven. Porque las cosas que se ven son temporales, pasajeras, efímeras. Mas las cosas que no se ven son eternas. Oh, el pan era importante para poder alimentar a sus hermanos, ¿verdad? Que estuvieran bien y poder llevarle noticias al Padre que los hermanos están bien era importante. Pero era aún más importante que en el corazón de este pastor, declarado rey delante de Jehová, había una pasión y un celo por Jehová de los ejércitos y por su pueblo. Y por lo tanto, cuando llega a la batalla, David es arrestado por una causa que es más grande que él. Y no puede evitar el ser envuelto en ¿qué? En este llamado que está ardiendo en su corazón. Pueblo, el llamado te va a mover. La causa que Dios ha puesto en tu corazón te va a mover. Y Dios en su providencia es el que poco a poco va a ir abriendo las puertas. Y una puerta puede ser el delivery. ¿Verdad? Algo tan insignificante que quizás tú no le has dado importancia. Allí llegó David y cuando David se enteró de lo que estaba pasando, se empieza a involucrar. Y cuando se empieza a involucrar, dice que la misma familia, ¿qué le dijeron? Mira lo que dice la palabra, lo leemos una vez más en 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con otros soldados, ¿verdad? Se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia, la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. David respondió, ¿qué he hecho yo ahora? ¿No es esto mero hablar? Y apartándose de él hacia otros, preguntó de igual manera y le dio al pueblo la misma respuesta de antes. Escucha, pueblo. David vino a servir a su familia. Pero la familia de David y aparentemente sus hermanos no reconocían en David la obra y la mano de ¿quién? De Dios. Yo quiero decirte algo en esta mañana. ¿Qué hizo David con su familia? Cuando él habló con sus hermanos acerca de lo que estaba sucediendo y recibe esta respuesta, ¿qué hizo David? Se tiró, ay, mis hermanos no me quieren, no me aman, ay, estos hermanos, yo quiero que ellos me aman, que ellos me quieren, ellos son mi familia y yo tengo que seguir al lado de ellos y tengo que estar con ellos porque son mi sangre y mi familia. ¿Hizo eso David? ¿Qué hizo David? Se apartó de ellos. Yo quiero decirte en esta mañana, pueblo, que hay familia de la cual tú te tienes que apartar. Hay familiares de los cuales tú tienes que voltear. Hay familiares, familias y amigos
que te están haciendo mucho daño. Y el hombre conforme al corazón de Dios sabe hacer la diferencia y sabe cuándo hay una alianza y un llamado que es mayor que el llamado sanguíneo. Conocía yo a alguien y hablaba con alguien que me decía, me pasé toda la vida tratando de agradar a mi papá, tratando de hacer que mi padre me quisiera, porque yo sentía en mi corazón que no me amaba. Y toda mi vida fue tratando de perseguir a mi padre para que mi padre me amara. Y mi padre no me amaba y me hizo daño, pero yo nunca me aparté de él. Y yo me pregunto cuántos aquí en esta mañana quizás están buscando el favor, la gracia de un familiar en tu vida que no te ha amado, que no te ha hecho bien, que no es un hombre o una mujer de Dios, que no te da beneficios espirituales, que no te acerca a Dios. Y tú sigues tratando de acercarse a esa persona y esa persona te está constantemente siendo piedra de tropiezo en tu vida. Es tiempo que te apartes de ese familiar. Es tiempo que no dejes que ese familiar te haga más daño a tu vida. David se apartó porque tenía una misión que hacer. Tenía una misión que realizar. Y el enemigo a veces va a utilizar a quienes, a veces a los que están más cerca de nosotros. ¿Para qué? Para apartarnos de la fe. Yo sé que esto no es popular con nosotros, sobre todo los hispanos. Para los hispanos la familia es ¿qué? Sagrada. Sagrada, pero no, sagrado es Dios. Sagrada es el reino de Dios. Sagrada y santa es la misión que Dios tiene por delante. Y Dios te recuerda que tú tienes una familia. ¿Cuál es nuestra familia? ¿Recuerdan a Jesús? Al perfecto hombre conforme al corazón de Dios. Cuando le pasó algo similar, ¿verdad? Pero este no es Jesús, el hijo del carpintero. Pero Jesús y sus hermanos también lo criticaban y no le creían. En algún momento llegaron y le dijeron, Jesús, ¿tu familia está dónde? Allí afuera. ¿Y qué dijo Jesús? Mi familia es todo aquel que hace la voluntad de mi Padre. Escucha, pueblo, el pueblo de Dios somos la verdadera familia. Pastor, usted está diciendo que tengo que abandonar a mi esposo, a mi esposa, a mi padre, a mi hijo. No estoy diciendo eso. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que tienes que amar a tu peor enemigo, que tienes que servirlo. Pero cuando se trata de tu relación con Dios, cuando se trata de tu misión con el Señor y tus responsabilidades en el reino y el llamado que Dios ha puesto en tu vida, tú vas a tener que pedirle a Dios discernimiento para saber trazar la raya. Y para saber en un momento determinado decir, esposo, esposa, hijo, hija, madre, padre, abuelo, abuela, yo puedo llegar hasta aquí y yo quiero honrarte hasta aquí, pero hasta aquí yo llego porque cuando estás entrando en este terreno, estás entrando en el terreno de mi Dios y del reino eterno. Y yo camino al lado de Dios y con Él y le sirvo. Y si tú quieres servir al lado mío o acompañarme, aunque sea de lejos, yo sigo contigo. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Al Señor. Hay momentos así de pruebas, ¿verdad? Momentos que partimos. Momentos donde se prueban nuestras alianzas, nuestras fidelidades. Momentos donde sin darnos cuenta empezamos a tomar partido de un lado. Y yo me pregunto si tú estás parándote al lado de tu Dios. Al lado de tu Dios. Si tú eres un hombre, una cabeza de familia hoy, yo te reto. Va a haber muchas diferentes tentaciones en tu vida. Y viene de diferentes formas. Pero yo te reto, hombre, a que tú hagas de esto un lema. Yo y mi casa serviremos
al Señor. Si tú eres una mujer hoy aquí en esta mañana y quizás estás en un yugo desigual, quizás tu esposo no conoce al Señor, no sé cuáles son tus circunstancias, pero en algún momento tú tienes que decir, yo en mi casa sirvo a mi Dios. Y parte de ese servicio es respetar a mi marido, parte de ese servicio es amarlo, cuidarlo, ocuparme de mis responsabilidades en la casa, pero esto no puede convertirse en el ídolo en mi vida. Esto no puede ser el primer lugar es mi relación con Dios y todo de eso, todo fluye de eso. David se apartó de sus hermanos porque tenía una misión que realizar. ¿Cuántos familiares están siendo piedra de tropiezo en nuestras vidas? Piedra de tropiezo. Esposas, piedras de tropiezo. Esposo, piedra de tropiezo. Hijos, piedra de tropiezo. Hermanos, hermanas. En algún momento tenemos que decir, Señor, yo te voy a servir a ti. Dame sabiduría para saber cómo hacerlo, pero para poder caminar en tu dirección. El hombre conforme al corazón de Dios como David persevera en su causa, persiste en sus convicciones. Y esto es algo que sus hermanos le achacan y lo tildan ¿de qué? De orgulloso. ¿No se han fijado eso muchas veces? Que cuando uno persevera en una causa, en una convicción, pero ¿quién tú te crees que tú eres? Pero si hasta ahora tú, pero si tú no hacías, no tomabas y te emborrachabas con nosotros antes. Pero ¿quién está hablando? Pero si mira lo que ha pasado en tu vida. Pero ¿quién eres tú? ¿Quién te has creído? ¿Nos vas a dar lecciones ahora? ¿Quién? ¿A nosotros? ¿Cuántos hemos estado en circunstancias similares, verdad? El hombre conforme al corazón de Dios persevera porque tiene una causa más grande que él y un llamado santo de parte de Dios. Y David perseveró en medio de la oposición, en su convicción. Hermanos, vivimos en un tiempo donde nuestra fe y nuestras convicciones van a ser probadas. Vivimos en un tiempo donde las convicciones no son valoradas excepto la tolerancia. ¿Qué es lo que es valorado? La tolerancia. Pero los tolerantes no toleran nuestras convicciones. ¿No se han fijado en eso? Hay mucha tolerancia excepto cuando se menciona el nombre de Jesús y decimos Él es el camino, la verdad y la vida y fuera de Él no hay salvación. Ahí se va toda la tolerancia, ¿verdad? Tenemos que pararnos en algún momento en nuestras convicciones. Tenemos que ser sabios en las batallas que luchamos, pero tenemos en lo profundo de nuestro corazón saber, esta es una batalla a la cual voy hasta la muerte. ¿Sabes tú cuáles son esas batallas? ¿Te mueves tú por convicciones? ¿Te mueve a ti un sentido de lo que Dios te ha llamado a hacer y una visión del reino en tu vida? David se movía de esa manera y por eso ahora está en aprieto. ¿Recuerdan otro jovencito que se llamaba José? También en algún momento, ¿verdad? En algún momento José fue atrevido de compartir su revelación delante de ¿quién? De sus hermanos. Y bueno, la revelación solamente incluía que sus hermanos se iban ¿a qué? A arrodillar a él. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Yo me pregunto, pueblo, ¿sabe? El hombre conforme al corazón de Dios crece en sus inseguridades a saber quién es Él. ¿Y qué si Dios quiere ahora avanzar a otro hombre o mujer primero que a ti? ¿Y qué si ahora Dios, tú dices, yo soy el que me lo merezco? Yo soy el que merezco estar ahí. Yo soy el que debo haber hecho eso. Yo soy el que debo estar en esa posición. Y si Dios dice, bueno, pero yo voy a poner a otro. Yo me pregunto si tú puedes apoyar a ese otro que Dios ha escogido. Los hermanos de José no lo pudieron hacer y los hermanos de David tampoco. Y nosotros en el pueblo de Dios a veces nos llenamos de envidia, de inseguridades.
Decimos, ¿cómo fulano sí, yo no? Pero fulanito y fulanito, ¿y qué está pasando? Y hermanos, eso no tiene cabida en medio nuestro, porque Dios es el que levanta y Dios es el que abate. ¿Cómo puedes tú examinar la condición de tu corazón? Muy sencillo. Cuando veas avanzar a otro que tú pensabas que tú te lo merecías, mira lo que siente tu corazón. ¿Te alegras tú? Puedes decir, Señor, tú estás obrando, Padre. Y tú sabes, esta persona tú la has llamado y quizás yo pensaba que esto era para mí, pero lo pongo en tus manos, Señor. Obra. David hizo eso. David ya había sido llamado rey, pero siguió sirviendo ¿a quién? A Saúl. Siguió sirviendo a Saúl. Y cuando tuvo oportunidad de ¿qué? De destruirlo, de matarlo, no lo hizo. Cuando venía uno de la casa antigua, ¿verdad? De esa casa de Saúl que lo maldijo y ya estaba él en poder con un ejército. Y su general le dijo, vamos a matar a ese puerco, a ese perro. ¿Quién es ese perro para que te maldiga? ¿Y qué dijo David? Jehová lo ha mandado a maldecir. Dejadlo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Las lecciones que aprendemos de la vida de un hombre que era imperfecto como nosotros, pero Dios puso su corazón en él como lo ha puesto en ti, si eres un hijo de Dios, y podemos ir creciendo en ese corazón. David entonces continúa, persevera, y mira lo que dice la palabra. Venimos entonces al versículo 32. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. ¿Qué cosa es el hombre conforme al corazón de Dios? Un alentador. Cuando todos estaban ¿cómo? En temor, en duda, en inseguridad, inclusive el rey. Un momentico, ¿no era el rey Saúl el hombre más alto en Israel? ¿No era el rey Saúl el más fuerte entre los hombres? ¿Y por qué Saúl no había salido al reto? Quizás David podía haber venido y decirle, estás lleno de temor, tú no sirves para rey. Por eso es que Dios ha quitado el reino de tu mano. Tú no sabes que Dios está levantando otro hombre. Yo soy ese hombre y yo sí me merezco esto porque yo y yo. Así viene David. No. David viene y alienta ¿a quién? Al mismo rey cuyo puesto él va a ocupar. Dice la palabra de Dios que el hombre de Dios hace hasta sus enemigos estar en paz con él. El hombre conforme al corazón de Dios es un alentador. No desmaye el corazón de ninguno. No desmaye tu corazón. ¿No les hace esto eco del hombre conforme al corazón de Dios? Que en un momento a sus discípulos les dijo, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. ¿No vemos aquí en David un tipo de ese Cristo, de ese que vino para consolarnos, para alentarnos, para decirnos paz? No se turben vuestros corazones. Cuando Dios pone ese corazón en nosotros, nosotros caminamos por este mundo también diciéndole a las otras personas, toma aliento hijo, toma aliento hija, no se turbe tu corazón, yo te aliento y te consuelo en el nombre de Jesús. Ese es el llamado del hombre de Dios. El hombre al corazón, conforme al corazón de Dios, es un alentador. Y mira lo que sigue diciendo este pasaje. Dijo Saúl a David, versículo 33, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. No podrás. Le viene la palabra, la respuesta a David, no podrás. Yo me pregunto qué es lo que el enemigo a ti te está diciendo. ¿Y cuáles son las respuestas que has recibido a lo largo de la vida? Tú no vas a servir para nada. Tú eres una basura. A veces hemos sido abusados de nuestros propios hogares, ¿verdad? Los padres llegan a la casa y no quieren ver a los hijos. Desaparécete de mi vista. Que estés ahí pero que no te oiga.
¿Qué mensaje le estamos dando? No me importa, no quiero verte, no quiero pasar tiempo contigo, no eres importante. Bruto, qué anormal eres. Estúpido. ¿Qué palabras ha salido de este mundo, del enemigo a nuestras vidas? ¿Y qué palabras salen de nuestro Salvador, de nuestro Dios y del corazón de Dios para nosotros? Yo no sé si tú estás oyendo la voz de Dios en tu vida. Pastor, ¿a usted Dios le habla audiblemente? Nunca. Nunca he oído la voz de Dios audible. Cuidado, no vaya a ser que lo que tengas es una paranoia. Porque eso es una enfermedad. ¿Sabías eso? Ahora, la voz de Dios, yo no sé cómo, pero sí la discernimos. Y si la recibimos en nuestro corazón y en nuestra mente, y Dios nos habla y Dios camina con nosotros y el Espíritu Santo está a nuestro lado y usa su palabra y su presencia en nuestra vida para darnos canciones de liberación. Eso es lo que dice el salmista: me rodeaste con cantos de liberación. Yo no sé qué cantos, qué voz estás tú oyendo. Yo no sé si tú has oído ya la voz de Dios que te ha dicho: yo soy tu libertador, yo te he redimido, yo te he perdonado, yo te levanto. Yo tengo planes de hacerte bien en tu vida. En medio de las pruebas, en medio de las cosas que estoy pasando, sí, yo estoy a tu lado. Yo soy por ti, no contra ti. Eso es lo que yo oigo, hermanos. ¿Sabías tú que eso es lo que yo oigo? Esas son las canciones con las que mi Dios me rodea. Oh, sí, también la voz del enemigo, la voz de mi carne sale, mis inseguridades, mis dolores, mis penas, mis temores. Pero al final del día se levanta una voz en mí que dice: espera, alma mía, en Jehová, porque aún he de alabarle. Y yo me pregunto si tú estás oyendo esa voz. Saúl, habiendo perdido la comunión, el contacto con esa visión de Dios, le da estas palabras a David. Y terminamos con esto. Escucha las respuestas de David. Escucha las respuestas de David. Dijo: no puedes, le dijo Saúl. 34. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre. Y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. El hombre conforme al corazón de Dios enfrenta los desafíos con gran fe. Yo no sé tú, pero yo soy un hombre de poca fe. Pero ¿sabes cuál es mi oración? Dios mío, auméntame la fe. ¿Cuántos tienen poca fe aquí? Bueno, soy yo solo, no importa. Oren por mí mucho, lo necesito. Oren por vuestro pastor. Yo no soy el super ungido, ¿verdad? Yo no soy esos super ungidos que son los que mueven montañas. Yo solo sé que tengo un Dios muy grande. Y que si ese Dios me sostiene y me aumenta la fe, yo puedo tomar otro paso en la vida y puedo levantarme un día más a caminar con Él. Los discípulos le pidieron al Señor que le aumentara la fe. Auméntame la fe. Y debe ser parte de nuestra oración también. Auméntame la fe para no desalentarme tanto, para no deprimirme tanto, para no dejarme caer tan rápido. Auméntame la fe para seguir caminando en medio de la batalla. Auméntame la fe para no abandonar la batalla en el medio del camino. Auméntame la fe, Señor, para perseverar en medio de la lucha. Auméntame la fe, Señor, para confiar que tengo esperanza en ti, Señor. Auméntame la fe. El hombre conforme al corazón de Dios, David tenía gran fe. El hombre conforme al corazón de Dios tiene un historial con Dios. Cuando nacemos de nuevo, Dios empieza a revelarse a nuestras vidas ya desde ese nuevo nacimiento. ¿Verdad que sí?
Y David tenía un historial con Dios, caminando con Él. Cuando David llega a la batalla y ve un gigante, era un gran reto. Pero un momentico, David había enfrentado ya ¿a quién? A un oso. ¿Al oso? ¿Al león? ¿Se imaginan ustedes eso por un momento? Enfrentarse a un oso, a un león. Si al perro que ladra le tenemos miedo. ¿Verdad? Pero cuando David ve este gigante, David lo que tiene en su mente es: Jehová ha estado conmigo en circunstancias pasadas. Jehová me ha mostrado, porque yo solo no hubiera podido. ¿Contra qué? Contra ese león. ¿Qué hombre puede contra un león? ¿Qué hombre puede contra un oso? El hombre que Jehová está con él. El hombre cuyo ayudador es el Dios de Jacob. Y David lo había experimentado. David le había dado gloria a Dios. David había sabido que la ayuda y la fuerza y el poder había venido de la mano de Jehová. Y este historial con Dios es aquello que le hace pararse delante de este reto y decir: igual que en otras oportunidades, Jehová estará conmigo, Rey. Esto es lo que Dios ha hecho en mi vida. Ahí es donde nuestro testimonio tiene un lugar, pueblo. ¿Has visto tú a Dios obrar en tu vida? ¿Has visto tú en el pasado la mano de Dios en tu vida? Oh, sí, yo sí lo he visto. Grandemente. Mi Dios ha sido grande, grande, grande. Fiel. Pudiéramos estar aquí. Por eso es que nos gustan los testimonios. A algunos no les gusta, ¿verdad? Pero por eso nos reunimos a orar y a compartir testimonio. Y a mí me gusta escuchar, porque sé que Dios está obrando en vuestras vidas delante de grandes retos. El hombre conforme al corazón de Dios tiene un historial de hacer lo correcto ante Dios, un patrón de obediencia y de fidelidad a Él. ¿Qué estaba haciendo David en aquel momento? Obedeciendo a Dios. Y ahora no iba a hacer ¿qué? Lo contrario. Pueblo, yo me pregunto, ¿puedes tú mirar atrás en tu vida y ves un patrón de responder en obediencia a Dios? Pastor, lo que puedo ver es mucha desobediencia. Ok, hijo, recuerda que eres hijo y que hoy puedes obedecer. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que dice la palabra que Dios nos ha dado dominio sobre el pecado? ¿Habías escuchado eso en la palabra? Que el pecado no se enseñoreará ¿de quién? De ti, de nosotros. ¿Sabías tú eso? ¿Sabías tú que dice la palabra que todo lo puedo en Cristo que me fortalece? ¿Sabías tú que dice la palabra que Dios no nos ha dado espíritu de qué? De cobardía ni de temor, sino de qué? De dominio propio, de amor. Y cuando vamos a todo el fruto del Espíritu, ¿qué tenemos, pueblo? ¿Qué tenemos? ¿Qué tenemos? Si podemos contar nuestras bendiciones, el fruto del Espíritu es amor, paz, gozo, paciencia, templanza, dominio propio, afecto fraternal, fe. Añadir a estas cosas, crecer en estas cosas, nos dice la palabra, para cuando venga nuestro próximo gigante, ¿qué decimos? El Dios que me libró allí es el Dios que me puede y que me va a librar de alguna manera aquí. Nuestro Dios es poderoso para librarnos. Yo me pregunto si en esta mañana hay alguien que dice: pastor, yo no conozco a ese Dios. ¿Cómo puedo conocer a ese Dios? Bueno, hijo, ese Dios, escucha, pueblo, amigo que visitas quizás, ese Dios se ha revelado en la persona de Jesús. Y Jesús dijo: el que me ha visto a mí ha visto al Padre. En la persona de Jesús, ese Dios ha manifestado su misericordia, su amor y su perdón al morir en la cruz por los pecados de su pueblo. Y ese Dios hoy te llama y te dice: tú eres un pecador, y si mueres en tus pecados vas al infierno.
pero en la sangre de mi Hijo hay perdón y reconciliación en aquel que vivió una vida perfecta y obedeció en perfección hasta la muerte y se entregó para salvar a un pueblo de sus pecados. ¿Qué quiere decir eso? Que Él te dice, cree en mi Hijo. El que cree en mi Hijo, el que cree en Jesús, Jesús dice, el que cree en mí tiene vida eterna. Y con eso viene el corazón de Dios a nuestra vida, para poner nuestros ojos en Él, darle gracias a Él por toda buena obra perfecta y caminar con poder, valentía y amor en su nombre. Yo espero que esa sea tu fe y tu confianza. Oramos. Amante Padre, te damos gracias. Gracias, oh Dios, por estar a nuestro lado. Gracias, Señor, porque en medio de las pruebas, los dolores de nuestra vida, tu pueblo te ha visto. Tu pueblo puede decir, Ebenezer, hasta aquí ha sido Dios conmigo. Tu pueblo ha conocido de tus fidelidades, de tus bondades y tu poder. Y Señor, estamos hambrientos. Tenemos sed de ti. Padre, mi alma tiene sed de ti. Sed de tu presencia, de tu mente, de tu conocimiento, de tu casa. Oh Padre, sed de ti, de tu ley, de tu santidad. Sed de ti, sed de caminar en ese llamado. Sed de tu reino, sed de justicia. Oh Señor, hazme ese hombre que camine en ese corazón que es de tu Hijo, que es Cristo, la esperanza de gloria en mí. Y el pueblo de Dios dice en su nombre, amén, amén y amén.